perfecto, creo que ya. Sí. Estamos ahora en transmisión también en el live de YouTube. Y a todos, pues muy buenas noches. Son las 6:07 de hoy, jueves 13 de mayo. Nos encontramos aquí en el aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, un espacio ofrecido por Café Don Manolo con muchísimo cariño y respeto por nuestras reservas de la policía, de las fuerzas militares en Colombia y por supuesto a todos los ciudadanos y amigos de la Fundación que dedican este tiempo, este espacio de tiempo a las 6 de la tarde de lunes a sábado para enriquecer su conocimiento, para mantenerse actualizados y para debatir de manera académica muchos de los temas trascendentales para la formación, capacitación y actualización de los ciudadanos de nuestro país. Hoy tenemos una conferencia muy especial, o más que una conferencia, puede ser tal vez una charla, un diálogo, un análisis, en el cual se han escuchado algunas de las voces en las cuales se han planteado o han salido en los medios de comunicación algunas perspectivas de diálogo con el ELN. Y es así, pues entonces, como esta noche trataremos justamente eso, perspectivas de los diálogos con el ELN. El análisis lo hará el señor presidente de la Fundación, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, quien ha escrito más de 38 libros y tiene una experticia absoluta sobre los temas del ELN, temas de seguridad nacional, y es consultor por muchos medios de comunicación, medios escritos, por sus excelentes publicaciones y por su opinión alrededor de los temas de seguridad nacional, entre otros, a nivel mundial. Entonces, bienvenidos a todos los asistentes a este espacio de la Fundación Excelencia y Directa Formación, no sin antes invitarlos a que siempre visiten la página www.fundel.com para que puedan consultar algunos de los documentos, videos y redes sociales en la cual circulan la información de la Fundación. Mi coronel Villamarín, buenas noches, el auditorio es suyo. Buenas noches, mi coronel Carrascal, buenas noches para todos los asistentes que nos acompañan en la tarde-noche de hoy, 13 de mayo de 2021, fecha en la cual vamos a analizar unas perspectivas de los diálogos con el ELN. No es la palabra definitiva porque en estos temas de conflictos políticos, sociales, las adversidades y las diversidades y las formas en que coinciden los hechos no siempre dejan que la bola de cristal adivine lo que va a pasar, pero sí ya lo habíamos advertido en esta fundación que en el gobierno nacional había una intención grande de iniciar diálogos y presentamos pues algunas evidencias en su momento que hoy nos dan la razón que estábamos acertados en esas premoniciones. Antes de iniciar, pues un especial agradecimiento a Café Don Manolo, una microempresa colombiana netamente campesina, agrícola, desarrollando nuestros mejores productos del café de origen desde Dos Quebradas, Risaralda, con la invitación a todos ustedes que entren a la página www.cafedonmanolo.com y hagan sus pedidos para que consuman en su casa café colombiano e inviten a sus amigos. Bueno, entonces entrando en materia, vemos en la foto al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de varias administraciones, especialista en temas agrarios y en temas económicos, fue ministro de Hacienda, y el terrorista alias Pablo Beltrán, del ELN. Esta foto corresponde a las conversaciones que hubo en Quito, Ecuador, durante el año 2017 y 18, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos hizo el último intento formal de un gobierno de reunirse con estos delincuentes a buscar alguna aproximación para la paz, pero todos sabemos, no lo vamos a repetir aquí, que el ELN siempre ha manejado una agenda completamente disímil, una agenda oportunista, y en cada paso le buscan es una traba al adelantar los diálogos y no avanzar. Y le han vendido a los medios de comunicación algo que hemos sido muy claros en reiterarlos, y los medios lo repiten y analistas repiten, que el ELN es una federación de grupos guerrilleros y que es imposible negociar con ellos, y eso no es cierto. Si hay un grupo que sea homogéneo, monolítico, es el ELN, porque detrás de ellos está un fuerte sector de la Iglesia Católica con inclinación terrorista que maneja muy bien la teología de la liberación. Y lo hemos puesto de ejemplo y por eso pusimos la foto del terrorista Pablo Beltrán,
aquí en la primera página, es que si ustedes lo escuchan hablar, parecería que estuviera hablando un sacerdote. El señor tiene una formación completamente de monasterio, tiene una formación de hablar la historia en el presente histórico, como es muy usual en los sectores católicos de la teología de la liberación, y utiliza una forma metodológica de comportamiento y de conversación muy adecuada con lo de los sacerdotes de la teología de la liberación. Entonces, importante saber eso, que detrás del ELN hay un fuerte componente intelectual de personas de muy alto nivel académico y sectores de la Iglesia Católica, no solamente de Colombia, sino del mundo, que comulgan con la famosa frase de que Jesús es verbo y no sustantivo y que hay que buscar un hombre nuevo. No se nos debe olvidar nunca que el ELN parte de ese concepto del hombre nuevo, con una comunidad eclesial de base y con unas bases revolucionarias de masas. Si no lo entendemos así, pues vamos a divagar en qué es lo que ellos quieren. Por eso insisten tanto en negociar con la sociedad civil, pero no es con los representantes de la sociedad civil como nosotros la interpretamos, no. La sociedad civil que ellos tienen controlada con sus bases revolucionarias de masas, porque tienen un concepto muy claro que es el poder popular, el armamento popular, la sanidad popular, y todo ese conjunto se llama también en su conjunto grande el poder popular del plan estratégico Vuelo de Águila. Hechas estas salvedades, entonces comencemos a mirar no una conferencia magistral ni nada, sino son algunas preguntas sobre las cuales también les pedimos a ustedes que hagan sus intervenciones. Reiteramos, no se trata de que al final de la exposición que estamos haciendo vamos a reconstruir hechos o agregarle más hechos históricos, porque no estamos trabajando hoy una reconstrucción de hechos, sino que por favor miren las 6 preguntas que vamos a trabajar hoy y sobre alguna de esas preguntas ustedes den sus puntos de vista de cómo se puede mejorar esta situación. No una reconstrucción de que Fabio Vázquez y que en Cuba, y eso ya lo sabemos, sino es sobre las preguntas que vamos a analizar, que ustedes las tengan en cuenta y que sus exposiciones, por favor, 2 minutos para que puedan participar los demás y no sea una conferencia paralela a la que se está dando aquí. Bueno, entonces la primera pregunta que nos surge aquí, que es bien interesante, es, ¿era el momento adecuado en estas circunstancias en que está el país iniciar conversaciones de paz con el ELN? Y entonces miramos rápidamente cada uno de los aspectos que están señalados con asteriscos en esta ayuda, en esta lámina. Primero hablemos de la pandemia. Todos somos conscientes de las dificultades que ha tenido el gobierno nacional con la pandemia, que le ha amarrado sus agendas de desarrollo económico, social, político, y que de por sí es un enorme dolor de cabeza, tanto para el señor Iván Duque como para el señor Bolsonaro en el Brasil, como para el señor Fernández en la Argentina, como para el señor Biden en Estados Unidos, etc. Para todos los gobernantes del mundo, la pandemia es un tema muy escabroso. Entonces, a ese le aplicamos, con todo ese problema de la pandemia, las dificultades, que las vacunas no llegan, que si llegan, que una no sirve, que la otra inflama los glóbulos, que produce no sé qué más cosas, y la presión y que no le llega a todos y que cada día las UCI más, ocupadas. Entonces cabe en el primer aspecto. Era el momento adecuado para iniciar diálogos. Ahora, lo hemos dicho aquí ya varias veces que hemos tocado este tema del ELN, es que si ustedes miran la agenda de todos los paros desde este que estamos padeciendo al que le inició el señor Petro, al pregobierno de Duque recién posesionado, siempre ha tenido la misma agenda, que la educación, que la salud, que el desmonte del SMAT, que las fuerzas militares no bombardeen los campamentos de los terroristas, que se cumpla al pie de la letra lo que ellos le impusieron a los negociadores de Santos en Cuba y que se negocie con el ELN. Entonces, si esa era la esencia y ese es el objetivo, y cada vez más claro que el propósito es tumbar al gobierno de Duque, y en un paro como el que está el país, el presidente sin mayor margen de maniobra, con una prensa tan desfasada, la pregunta es, ¿era el momento adecuado para que el gobierno iniciara eso? Y como lo vamos a ver más adelante, quizás con la intención de desviar la atención del problema. Otro,
Todos somos conscientes que a pesar de la pandemia y las dificultades que ha habido de las reuniones presenciales, el Foro de Sao Paulo no ha detenido un momento su ofensiva. Inclusive se inventaron otro grupo que es un apéndice de ellos, que es el Grupo de Puebla o Foro de Puebla, que también ha venido reiterando que hay que negociar los pliegos del paro, que es que hay que darle casa, carro y beca a todo el que pide, pero además de eso, que hubo que no se negocia con el ELN, que por qué no se le da a la dictadura cubana el reconocimiento de moderador y todo lo que ya sabemos, no hay que repetirlo. Por otra parte, tenemos el secuestro del coronel. Recuerden ustedes que hace más o menos un año y medio, no recuerdo la fecha exacta, en Arauca también secuestraron a una muchacha, una suboficial del ejército, que estaba en vacaciones visitando a su familia y la secuestraron. Y fue tal la presión nacional e internacional que estos señores tuvieron que liberarla, pero la liberaron con un mensaje. El mensaje nunca se conoció. Para cualquier lego en la materia, el mensaje era ese, que hubo que no iniciamos diálogos de paz y si no seguimos. Y comenzó la pandemia a ponerse más fuerte y el ELN no ha dejado de hacer lo mismo que viene haciendo hace rato. Francotiradores asesinando soldados y policías que están en actividades de erradicación manual, movilización campesina a pesar de la pandemia permanente para que no se fumigue con glifosato, exigencia de todos los sectores de izquierda para que se negocie con el ELN y era obvio que el secuestro de militares, que ha sido un mecanismo utilizado por la izquierda armada, era evidente. Desafortunadamente parece que este señor coronel cometió errores con su seguridad personal y, como decimos en términos coloquiales, dio el papayazo para que lo secuestraran. Entonces, inicialmente, el mando militar dijo que posiblemente se trataba de un secuestro de disidencias de las FARC. Fuimos muy enfáticos en que un secuestro de un coronel en servicio activo por la guerrilla no iba a ser simplemente por un grupo que está en conflicto fuerte con las Fuerzas Armadas de Venezuela en ese momento, sino que lo más obvio era que lo había secuestrado era el ELN, que necesitaba negociar el proceso de paz. Entonces, finalmente nos coincidió que el señor sí está en poder del ELN, no de las disidencias de las FARC. Ahora, que puede que lo hayan secuestrado las disidencias en un contubernio de bandidos, pues eso ya es una posibilidad. Pero desde luego, el coronel está en poder del ELN para utilizarlo como un mecanismo de negociación. En ese mismo interregno, el incremento del narcotráfico ha sido muy fuerte. Entonces, si ya tenemos la experiencia de las dos cosas, por eso las ato uno con la otra, que la guerrilla cada vez que quiere negociar y llegar fuerte a las mesas, secuestra militares. Entonces, si secuestraron al coronel, era el momento adecuado de abrir ese boquete para que negociemos con la de Gunelén otra vez. Entonces, para reflexionarlo. Por eso les digo que no se trata de dar una reiteración de lo que se dice, sino de analizar pregunta por pregunta, porque son preguntas que fueron pensadas en cada uno de estos temas y que nos pone a reflexionar alrededor de. Bueno, ya no mencionamos los graves problemas en la frontera, entonces con un riesgo que es latente de que el señor Maduro pueda justificar que es que había una agresión en ciernes contra él y hacer algún ataque contra alguna unidad militar de Colombia o contra un centro neurálgico de Colombia, aduciendo que su inteligencia le advirtió que le iban a atacar y que el ELN está en Venezuela. Entonces era el momento adecuado para negociar, o habría que esperar, o habría que manejar las cosas de otra manera. Tenemos también otro aspecto que ha sido fundamental aquí durante el gobierno de Duque, y es la complicidad descarada que de por vida ha tenido la dictadura cubana con el ELN. Hace poco, ustedes vieron las noticias, el gobierno colombiano expulsó a un funcionario de alto nivel de la embajada cubana, y la canciller, pues naturalmente, guardando la diplomacia, la prudencia, y se limitó a decir que era de acuerdo con el artículo 9 del Convenio de Viena, en el cual dice que sin explicación los gobiernos pueden retirar a una delegación o parte de la delegación extranjera si considera que no se está cumpliendo los asuntos de imparcialidad y de no intromisión en los temas internos de ese país. Pues la canciller salió y dijo eso, pero todos sabemos por dónde ve el agua el molino. La complicidad de Cuba con el ELN ha sido muy fuerte y ha habido una doble moral mientras estuvo el señor Trump,
hubo más presión, pero ahora ya no la hay tanto, en el gobierno de Biden, de Cuba respecto al ELN. Y es que el presidente Duque, desde que se posesionó, dijo que no reconocía esa negociación anterior que se haya hecho, porque fue además un asunto que no tenía la misma estructura que la que se tuvo con las FARC en Cuba, sino que parecía que era como una reunión exploratoria de hablar y hablar, y entonces los asesores de Duque seguramente le hicieron ver que eso tenía que tener algún puerto final, porque el ELN ya llevaba más de un año y medio hablando con el gobierno Santos, pero estaban hablando, y cada vez que les tocaban un tema, entonces inventaban otro tema ellos, y la prensa, igual que está ocurriendo con el paro, haciéndoles el juego con el argumento que es muy difícil negociar con el ELN, porque el ELN es una federación de guerrillas y bla, bla, bla. O sea, una cosa sumándose a la otra. Y finalmente, no decimos la mediación del Vaticano, y discúlpenos por ser tan directos, aquí no hay mediación del Vaticano, aquí hay una intromisión del Vaticano, que es otra cosa. Ustedes recordarán que recién posesionado el doctor Duque, llevaría 2 o 3 meses de posesionado, fue invitado al Vaticano y asistió. Y el corolario de esa reunión fue que el Papa Francisco le impuso que tenía que negociar con el ELN. Recordemos que estaba secuestrado el niño José, Cristo José, en el sector de Ocaña. Y cuando Duque regresó del Vaticano, hizo un viaje sorpresivo a Ocaña y habló con la mamá del niño un domingo. Y el miércoles, por obra y gracia, el alcalde, que era el papá del niño, salió a una vereda a buscar al niño y llegó derechito por el camino que era, y los guerrilleros habían dejado al niño en un camino y se han ido todos. Y el general Mejía dijo que él había hecho unos cuadrantes, y que en esos cuadrantes habían logrado una presión tal que los guerrilleros se salieron y que por eso han dejado el niño. Entonces se comenzó a especular de que ya los diálogos con el ELN eran una realidad. Y cuando el gobierno estaba tratando de dar ese compás de espera, la respuesta del ELN, la recordamos todos, fue la bomba en la escuela de policía, y ahí entró eso supuestamente, y ahí es donde yo voy, supuestamente en que ya con el ELN no hay ninguna negociación. Cuba siguió diciendo que que esos terroristas estaban allá válidamente aprobados, porque había un convenio entre los dos gobiernos, cuando no hay ningún documento que lo pruebe, ni ningún acuerdo, y el gobierno Duque tenía la potestad de decir que no, y Cuba no ha querido entregarlos, y ya han pasado casi 4 años, y estos bandidos siguen allá reunidos en Cuba, teniendo su sede social del terrorismo, y el Vaticano, por eso decimos, se entrometió de nuevo, y el comisionado de paz ya comenzó a soltar las perlas de lo que habíamos advertido aquí en esta aula que estaba pasando. Y lo advertimos porque las señales que dio el gobierno colombiano indicaban que por allá iba el agua al molino. ¿Y cuáles fueron las señales? El computador de Uriel, en el cual apareció que el señor del Ecuador le ha recibido dinero al ELN, el secuestro del coronel, que desde luego apunta hacia eso, la presión del grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, que hubo que no negocian, y el paro, todo el tiempo el paro, que en la agenda está que se cumple el acuerdo de Cuba, que no se fumiguen los cultivos y que se negocie con el ELN para que haya paz en Colombia. Entonces se necesita ser ingenuo para no darse cuenta cuando el gobierno filtra unos documentos intencionalmente, primero la fiscalía y luego el gobierno nacional filtran unos documentos a medios que no son tan cercanos, más bien contrarios a la institucionalidad en Colombia, como fueron Caracol y Semana, que publicaron hasta fotos de todos estos delincuentes del ELN en Venezuela y todo lo que vimos, que no lo vamos a repetir aquí. Y paralelamente una cantidad grande de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales insistiendo en que había diálogos. Entonces queda con todo ese conjunto, la primera pregunta que nos hacemos esta noche es si era el momento adecuado cuando, como lo ven en esa clepsidra que está al lado derecho, el empleo va de capa caída con ocasión del paro, porque se está desocupando el empleo y se está llenando el paro. Es más o menos el mensaje o la primera pregunta. Entonces, para que por favor reflexionemos en eso del momento adecuado. Bueno, entonces tenemos la siguiente, es que cuando dos partes van a negociar algo trascendental,
tiene que haber un plan estratégico, se supone, de lado y lado. Se supone que no se llega a la mesa a aventurar como pasó en Cuba, que los objetivos de los que iban a Cuba era buscarle el premio Nobel al señor Santos cuando al precio que fuera posible y pensar que ellos iban a ser el nuevo equipo de gobierno y ya tenían hasta cargos distribuidos. Ya el señor de la Calle era presidente, el otro era ministro de Defensa, el otro ya era ministro del Interior, la otra era la canciller, etcétera. Pues una cosa piensa el burro y otra el que le estén jalmando, dicen los viejos arrieros paisas. Entonces miremos en qué gravita el campo de acción del ELN. Lo hemos repetido, el ELN nunca cambia su discurso y es férreo y es dogmático en su discurso. El ELN no habla de la lucha en Colombia, habla de la continentalidad de la lucha. Y en eso queremos insistir porque parece que ni el gobierno nacional ni los analistas que nos ilustran por los medios de comunicación le ponen cuidado a esa palabrita, continentalidad. Entonces el ELN no está hablando de que ellos luchan para tomarse el poder en Colombia. Ellos tienen una línea de pensamiento que viene de La Habana que les dice que todo el continente tiene que ser rojo, desde el río Bravo hasta la Patagonia y luego, pues obviamente pasar al otro lado del río Bravo. Entonces, si estamos hablando de la continentalidad de la lucha, por eso es que el señor Fidel Castro tuvo mucha cercanía con el señor Hugo Chávez porque promovían eso, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, la Coordinadora Continental Bolivariana, y utilizaron el nombre de Simón Bolívar porque como Bolívar quería la integración continental, pues ahí está. Recuerden cuando se cumplieron los 500 años de América en el año 1992, que estaba en vigencia todavía la Coordinadora Nacional Guerrillera y estaba el gobierno colombiano reunido con Horacio Serpa y sus delegados en Tlaxcala, México. Primero fue en Venezuela, pero tuvieron que cambiar de sede debido al intentona chavista y se fueron para México. Y el ELN promovió en esa época la rebelión de las etnias indígenas y era todo un conjunto continental que se manejaba con bajo el nombre del Congreso, con el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Eso quiere decir que al ELN hay que ponerle mucho cuidado cuando se va a la mesa de conversaciones, porque no se puede llegar simplemente en que nosotros venimos aquí a hablar con ustedes y cuándo es que se desmovilizan y cuándo liberan los secuestrados. Nos parece que además del discurso del gobierno que liberen los secuestrados, que le aclaren muy específicamente al mundo entero cómo es el cuento de la continentalidad de la lucha. Porque si Colombia va a negociar con un grupo que está promoviendo el terrorismo en todo el continente, pues entonces quiere decir que todos los países deben ponerse en la misma tónica, de lo contrario no se está haciendo nada. Segundo, ustedes miren un documento que es histórico, que es muy importante de leer, que es el pensamiento de la Unión Caminista del Ejército de Liberación Nacional frente a las conversaciones de paz de la Coordinadora Nacional Guerrillera del año 92 y sigue siendo el mismo. Se negocia como un salto cualitativo. Es decir, nosotros estamos en este momento subyúdices, dicen los del ELN, por el establecimiento, pero nosotros somos el pueblo en armas. Vean la diferencia. Las FARC decían, nosotros impulsamos una revolución y las guerrillas son el estímulo a la revolución para tomarse el poder. El ELN dice, no señor, nosotros somos el pueblo en armas. La guerrilla del ELN no es una guerrilla parte del pueblo, no, es el pueblo que está en armas, por eso queremos un poder popular, como el de los sandinistas en Nicaragua y como el de Fidel Castro en Cuba. Si se entiende eso y se interpreta, entonces quiere decir que nosotros no negociamos para renunciar a la justa lucha del pueblo colombiano y ergo continentalidad de la lucha. O sea que quiere decir que dentro de la estrategia castrista hay que conquistar a Colombia, que es cabeza de playa del comunismo en el continente y se debe multiplicar. No sé si nos queda claro ese puntico. Es decir, es un salto cualitativo tanto local como continental. Pero los demás gobiernos no lo interpretan así porque aducen fácilmente que aquí no tenemos guerrillas del ELN. Y resulta que los computadores de Uriel sacaron a relucir que hay gente del ELN en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, en Francia, en España,
y hasta tenían a uno que dictaba clases en una universidad en Suiza. Entonces los señores sí están trabajando por la continentalidad de la lucha y no es simplemente llegar a negociar. Entonces por eso hay que tener todas esas claridades de qué es lo que se les va a cerrar. Es decir, ese es el plan estratégico del ELN. Otro, ellos dicen es que negociamos es para ganar reconocimiento diplomático. Vean ustedes el contenido tan fuerte de eso. Ah, en expresión locuaz y rápida se dice, pero es que son unos bandidos, ¿qué reconocimiento diplomático van a tener? No, ellos se consideran que son estado en embrión y que para eso tienen un poder popular. Ojo a ese par de palabritas, poder popular. Y que estamos enquistados dentro de una masa que es cristiana y que comulga con la teología de la liberación y que la teología de la liberación forma bases revolucionarias de masa y comunidades eclesiales de base que repiten la teoría de que Jesús es verbo y no sustantivo para formar un hombre nuevo que construye una sociedad nueva dentro del marxismo cristiano. Interesante que se nos grabe eso, que lo entendamos así y así comprendemos por qué hay unos sectores de la Iglesia Católica tan proclives a resaltar al ELN. Entonces, ahí lo ven, ellos están pensando en ganar un posicionamiento internacional y si le sumamos la intromisión del Vaticano, quiere decir que sus nexos de esos sacerdotes obreros que nacieron en Europa y que miran a América Latina como lo están presentando en Colombia, unas policías y unas fuerzas militares de salvajes que lo que hacen es matar a su pueblo y nos están matando, entonces ya ustedes verán de dónde viene el mensaje, ¿no? Y luego pidiéndole perdón a los que fueron y destruyeron a Cali, no pidiéndole perdón a la sociedad caleña por haber comentado con eso, sino pidiéndole perdón a los que fueron y destruyeron de Cali porque pobrecitos los sacaron de ahí y los amedrentaron. Bueno, tenemos también una sociedad civil que para ellos es el núcleo de sus estructuras clandestinas. Cuando hemos hablado del ELN en ocasiones anteriores y lo repetimos aquí, es muy claro que tienen lo que ellos llaman las matas y los semilleros. Eso es el nombre clave. ¿Qué es una mata? Una mata es una vereda y la vereda para nosotros los que estamos del lado de la institucionalidad pues es la célula mínima de la organización política del Estado. Para ellos la mata o la vereda es la que tiene el semillero revolucionario. Entonces dentro de esa mata hay que incrustar un grupo de estudio y trabajo. ¿Y qué es un grupo de estudio y trabajo? Un grupo de guerrilleros que llegan allí con la teología de la liberación, con la teoría de la sociología política marxista-leninista y la construcción de un proceso económico político orientado hacia un gobierno marxista. Luego, entonces de ahí pasan ya a los núcleos revolucionarios y el núcleo se forma, se estructura y de allí se integran unos a las milicias que ya son clandestinos, se andan armados e inclusive participan en acciones armadas con la comisión o la escuadra militar. Y los otros quedan dependiendo, o sea, los grupos de los núcleos revolucionarios quedan dependiendo directamente de la comisión de trabajo político organizativo, que es la que va estructurando todo el proyecto de atraer gente, de organizar los paros, de hacer los sabotajes, de estar haciendo inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes que es una organización muy interesante y siempre dentro de la masa. Por ejemplo, a esta hora, hoy, mientras nosotros estamos aquí hablando de todo este tema, en muchas veredas de Colombia, casas campesinas, están los guerrilleros del ELN con su radio de 7 bandas con buena antena o con ya el computador, porque ya el computador lo permite, o el celular, con los campesinos reunidos escuchando Radio Patria Libre con las armas de Galán y de Bolívar, nuestra consigna en un palón y en un paso atrás, liberación o muerte, y dándole cátedra a los campesinos en las regiones. Entonces están construyendo el poder popular. Y esos campesinos, unos hacen parte del grupo de estudio y trabajo, otros los nucleados, de los prenucleados, de las milicias y de las redes de apoyo, dentro de lo que ellos llaman la periferia y la subperiferia, o el urbano y lo suburbano, así lo llaman, y hay que entender toda esa organización para saber cómo llegan allá a negociar, y mientras están negociando siguen haciendo el trabajo para llegar más fuertes, y están más fuertes, y esa sociedad civil que ellos invitan son todas estas personas que han ido estructurando en sindicatos, comités, clubes sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones de juventudes, que es un trabajo permanente y es la forma que ellos tienen para hacer política, y que de este lado ni la aprendemos ni la aplicamos porque no tenemos la misma visión. Y
Por último, su plan estratégico es una maniobra estratégica organizacional y ya la vemos y la atamos con la continentalidad de la lucha, con la negociación cualitativa, el entorno diplomático y las estructuras clandestinas. Quiere decir, señores, que aquí a esta pregunta de cuál es el plan estratégico del ELN le debemos volver a sumar. ¿Era el momento adecuado para negociar? Bueno, entonces, ahora miremos cuál es el plan estratégico del gobierno colombiano. Entonces, si miramos frente a lo que ocurrió con Juan Manuel Santos en torno a las FARC, pues parecería que la diferencia no es mucha y más bien hay más similitudes que diferencias. Entonces, el presidente Duque tiene un tema de la economía naranja que es como la base del programa de gobierno. Desafortunadamente por la pandemia y por las circunstancias políticas de los paros y los odios y las pasiones, pues no se ha podido desarrollar ese proyecto, pero alrededor de ese proyecto, pues gravita la idea de la paz, de la concordia, del desarrollo, del empoderamiento, del emprendimiento de los jóvenes, de los talentos que no se han podido hacer visibles. Todo eso lo tiene el plan de economía naranja. Pero hasta ahí es un plan, dijéramos, político y social, pero no un plan de paz. Eh, Tiene una grave dificultad el presidente Duque, es que le ha tocado ceder y le tocará seguir cediendo si eh, quiere continuar en el cargo para que no le tumben su gobierno, que es el proyecto, es ante imposiciones e imposiciones del paro. Entonces, no porque sea débil ni porque le falte carácter, sino porque son las circunstancias en que se le ha ido presentando y es lo que queremos llegar allá. No queremos hacer parte de los crucificadores del presidente Duque, ni tampoco de sus defensores, sino simplemente tratar de que en este espacio académico miremos cuál es el plan estratégico del gobierno frente al plan estratégico que trae el ELN y si era el momento para negociar. Ya lo sabemos todos que parecería que este punto 3 y este punto 5 que ustedes ven ahí en la pantalla se relacionan mucho con lo que es el plan estratégico del gobierno. Uno, que es subsistencia. Parecería que toda la presión que le han logrado hacer la izquierda armada y desarmada, con todo este plan estratégico, más el que traen las FARC, más el que le hacen las organizaciones sociales y los que le piden casa, carro y beca, es que el presidente Duque, su gobierno está en un periodo de subsistencia y desde luego para evitar la caída. Entonces, parecería ser que ante todo ese entorno, todo ese mare magnum de cosas que le ocurren, optó por tomar la decisión de que había que negociar rápido con el ELN. Primero, porque ya lo sabemos, los anteriores paros y la presión internacional sigue siendo grande y el Vaticano está entrometido y ONGs y aquí en Colombia hay muchas con intereses también y los contratos que quieren hacer los que saben que eso significa pasajes a granel y hoteles y bueno, todo lo que ya ocurrió en la otra reunión, en la otra. Entonces, miren ustedes que mientras el ELN trabaja una estructura muy bien diseñada de largo plazo, el gobierno está repitiendo lo que han repetido los anteriores gobiernos. Es decir, que no se aprendió de las negociaciones anteriores. Otro problema que tiene el presidente Duque, su estrategia es cómo buscar que en las próximas elecciones la izquierda armada y desarmada no se posicione mejor. Y es la preocupación que tenemos todos los colombianos. Pero el punto es, y por eso insistimos tanto como fundación, es en la formación de personas con pensamiento estratégico y visión política para entender estos fenómenos y reorientar nuestra actuación como país frente a ese problema. Bueno, y desde luego veíamos que el plan estratégico del ELN, en el último punto, es una maniobra estratégica organizacional, o sea, de la organización, de la O, como dicen ellos. En sus documentos internos describen lo que decide la O y quiere decir la organización. Entonces ellos tienen una maniobra estratégica, organizacional. Y el presidente Duque, por circunstancias de su desarrollo como gobierno, por la pandemia, por la presión de los paros y por el juego como se lo fueron poniendo los bandidos, llegó al momento en que está manejando es una maniobra táctica personal. Por eso, para él es de subsistencia y de evitar la caída. Y como lo veíamos en la ayuda anterior, para los helenos es de avanzar en un salto cualitativo, tener una posición diplomática
y fortalecer la continentalidad de la lucha. Creo que nos queda más claro la dimensión de lo que estamos enfrentando. Entonces vuelve ahora a esta tercera pregunta de cuál es el plan estratégico del gobierno nacional. Le agregamos la pregunta del inicio. ¿Era o es el momento adecuado para iniciar negociaciones en estas condiciones como las hemos descrito, sin exagerar, sin tirarle piedra a nadie, sino simplemente poniendo los hechos sobre el tapete como son? Entonces vamos a ver la siguiente ayuda, que es quiénes se benefician de esos diálogos. Porque es que desafortunadamente en la política nacional e internacional y ahora con la globalización, cada suceso que ocurre en determinado lugar solo sirve como un imán para atraer a las hienas cuando el león caza y las hienas esperan que case y le caen en manada a matar al león y a robarle la presa. Entonces, aquí viene lo mismo. En una circunstancia, una situación que la fue montando la izquierda de manera estratégica y metodológica para poner al presidente Duque contra la pared, viene la pregunta clave de lo que estamos hablando. Bueno, ¿y quiénes o a quiénes benefician esos diálogos con el ELN? Si le preguntamos a la izquierda armada y desarmada y a los idiotas útiles que se dejan manejar de la ola para donde va y viene, y a los cómplices de las FARC y el ELN inmediatamente dicen, beneficia al pueblo colombiano porque la paz es la que nos lo que nos ha dejado progresar. Claro, claro, si lo miramos de una manera desprevenida, es cierto, pero ya cuando vemos si era el momento, cuál es el plan del ELN y cuál es el plan o las condiciones que constituyen el plan del ELN y del gobierno, pues aquí ya nos deja pensando es, como decían los antiguos romanos, a este lo asesinaron, entonces no busquemos solamente al que le clavó el puñal por la espalda, sino busquemos a quién le convenía que eso pasara. Entonces comencemos por la lista que ustedes ven ahí al frente. ¿Favorece o beneficia al Vaticano? Claro que lo favorece y lo beneficia. El Vaticano, con todas las dificultades que tiene internas de la pérdida de feligreses, de los señalamientos por corrupción en la banca del Vaticano, de que no han podido aclarar si el Papa Juan Pablo I fue asesinado o no, que no han podido resolver el problema de la pederastría, que no han podido resolver el problema si los sacerdotes siguen siendo célibes o no, porque cada vez tienen menos feligreses, que no han podido resolver si las mujeres pueden ser sacerdotes o no, que han perdido la credibilidad y la influencia en muchas partes del mundo. O sea, el problema del Vaticano es muy complejo. Así es de que posibilidad que tenga el Vaticano de brillar en el mundo como gestor de lo que sea, lo hace. Por eso recordemos que el Papa hasta le dio un premio que se inventó allá en el Vaticano a Juan Manuel Santos, apenas le dieron el premio Nobel de Paz, porque necesita presencia. Ustedes ven al padre Juan Pablo Francisco viajando a países que nunca lo han hecho los otros e inclusive donde la religión católica es mínima y donde han sido perseguidos es porque está en ascuas. Necesita el Vaticano presencia y más con un caso como el de Colombia, pues que si el Vaticano es mediador, entonces político. Aquí no hay nada de espiritualidad ni de paz, no, es una decisión política. Y a eso le sumamos que en el Vaticano hay uno que otro curita que no es que tenga el rojo como bonete de cardenal, sino que tiene el rojo en su mentalidad y comulga con las ideas de el ELN y de otros grupos terroristas en el mundo y entonces sirven de mediadores entre esos grupos o de conectores entre esos grupos y las altas jerarquías del Vaticano. No es para rasgarse las vestiduras, porque eso está demostrado con documentos e históricamente. Recordemos que en el gobierno de Pastrana, el ELN se reunió con delegados del gobierno colombiano y de la Curia Internacional en un monasterio en Maguncia o Mainz, en Alemania, y tenía la venia en su momento del otro papa. Es decir, el Vaticano también le jala y mucho a la política, más de lo que nosotros creemos, y busca su oportunidad. Venezuela, pues sobra decirlo, un país con un gobierno paria que necesita algún reconocimiento internacional y desde luego hablar de la paz de Colombia le es rentable porque además tiene a su socio ahí que es el ELN y las FARC y todo lo que sabemos que se nos iría una conferencia aquí. La ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU, ustedes saben, es integrado por 5 fuertes, 5 duros, 5 grandes, y ellos difícilmente pueden entrar a terciar donde están los intereses de Estados Unidos y de Rusia o de China en disputa grande, como lo hemos visto aquí en todas estas charlas anteriores de geopolítica, verbigracia en Irán o Siria. Allá están los intereses de las 3 potencias y definitivamente la ONU no se va a meter allá porque nunca nos va a poner de acuerdo. En cambio, un país tercermundista como Colombia, sin ningún peso en la ONU, en la parte grande de decisiones fuertes, a eso es muy rentable enviar aquí un poco de bailarines que se reúnen con las FARC a bailar y a tomar trago en una guarida y a reunirse con los marchantes y servirles de multiplicadores con el cuento de que están hablando de la paz, porque es que la ONU está buscando la paz de Colombia. Y cualquier acuerdo que se logre durante este periodo posiciona a la ONU como un mediador, que después no sirva, no importa, ya no será el Guterres, el secretario general ya será otro y los burócratas serán otros, pero la ONU cumplió su misión de ser mediadora. Duro decirlo, pero es lo que muestra la realidad. ¿A quién más beneficia? A las FARC. Las FARC salen beneficiadísimas con tal de que haya negociaciones con el ELN porque pueden pedir más y exigir que les sigan dando todo lo que les han dado, más lo que siguen pidiendo, porque es la revolución, es el progresismo, es el socialismo, entonces les conviene mucho. ¿A quién más le conviene? Al Foro de Sao Paulo, que está integrado al pensamiento de la continentalidad de la lucha. Entonces, miremos que las cosas hay que verlas con la dimensión que son y no como uno quisiera que fueran, sino como están ocurriendo. ¿A quién más le sirve esto? Pues a los gestores del paro y el vandalismo, porque van a tener otro argumento. Nosotros somos los pacifistas y logramos la paz con el ELN, así es de que doblegamos al gobierno. Ustedes ya han visto por televisión y han escuchado por la radio, o por tanto mensaje que le llega a uno que a veces no alcanza a leerlo o escucharlo, o a verlo, que los jóvenes que son cabeza del paro dicen, logramos que el presidente Duque echara para atrás la reforma tributaria y destituyera a Carrasquilla. Ahora tenemos que lograr que se vaya del cargo. Es decir, este sería otro golpe favorable a ellos y no como supuestamente lo piensa el gobierno nacional, que al abrir ese espacio, aquí tendríamos una gran ventaja y que se aliviaría la tensión. No, no, porque la táctica de ellos es la misma que dijo Mao Zedong. Sea fuerte donde el enemigo es fuerte y sea fuerte donde el enemigo es débil. Entonces, el punto es lograr que se negocie con el ELN y ahí sí los promotores del paro y el vandalismo se posicionan más porque son los que posicionaron los cambios sociales, políticos, económicos y de la paz en Colombia. ¿A quién más beneficia esto? Pues a la izquierda electoral. Claro que la beneficia muchísimo porque beneficia a Petro y beneficia a las FARC y beneficia a los demás izquierdistas porque todos están de una u otra manera vinculados con todos estos actores. Entonces nos queda la pregunta para unirla, la primera pregunta, ¿era el momento o es el momento para iniciar esa conversación? Bueno, entonces ahora viene otra pregunta y que la enlazamos con lo que hemos estudiado aquí de táctica y estrategia militar aplicada a la política. Y la pregunta ¿es conveniente para Colombia que haya tantos actores involucrados en una eventual conversación con el ELN, que ya parece que es una realidad, escuchando lo que nos dice el señor Ceballos? Entonces, la primera enseñanza que nos da tanto la defensa como el ataque, como los movimientos retrógrados, es elemental. Usted no puede sobreextender su frente de batalla. Y dicho en términos más coloquiales y más nuestros, usted no puede pelear con 5 enemigos al tiempo. No puede. Tiene que dosificar esfuerzos, tiene que seleccionar los enemigos y tiene que seleccionar dónde ataca. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la ofensiva, del ataque, entonces tiene que realizar ataques coordinados sobre el objetivo principal. Todo o nada al objetivo principal y nada o casi nada al objetivo secundario. Pero no puede estar atendiendo el comité de paro, atendiendo esto, atendiendo lo otro, atendiendo la pandemia y fuera de eso negociando con el ELN, porque le va a ser muy difícil mantener el control de todos estos aspectos, mientras que la contraparte, como ya lo vimos, tiene una estrategia bien montada. Unos le hacen el paro, otros le mueven las fichas internacionales, otros le ponen las condiciones, otros lo llevan a negociar y finalmente pues le imponen la iniciativa
táctica y estratégica, que es lo más grave que le puede pasar a un ejército, a un gobierno o a un deportista. El tenis es uno de los deportes que más enseña eso. No es sino que Nadal coja la ventaja y ponga a Djokovic a correr de lado a lado en la cancha y ya. Ese partido fue de Nadal. Pero si es al contrario, si es Djokovic el que lo pone a correr de lado a lado, entonces el que va a perder el partido es Nadal. Eso es elemental y lo observa uno mirando un juego de tenis. Igual ocurre aquí. El ELN y los comunistas están planteando una estrategia en la cual divergen todos los esfuerzos del Estado a que ataque 50 objetivos al tiempo cuando ellos van con la fuerza principal en uno solo. Bueno, en la defensa aprendimos y hemos repetido que lo que hay que buscar es ataques de desarticulación. Entonces, nos parece que la opción sería atacar ciertos factores de estas conversaciones, eventuales conversaciones, para que sea el gobierno el que imponga la iniciativa. Ojo, no nos estamos oponiendo a que se tenga que negociar con estos delincuentes, pero es que hay que negociar con la agenda del Estado y con lo que le conviene a los colombianos y no con la agenda de los delincuentes, porque entonces vamos a repetir lo mismo que pasó en Cuba. Y lo mismo lo veíamos que en las acciones dilatorias, en los retrógrados, se deben hacer acciones dilatorias por posiciones. Es decir, no es que el gobierno se retira y deja que eso no ocurra, no. Es el gobierno el que maneja la agenda, es el que impone los términos y es el que debe llevar la iniciativa. Entonces, está perfecto que monte todo un esquema, pero que lo deje montado y lo deje radicado como un proyecto de Estado para que el próximo gobierno lo haga. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero no se ha hecho así, sino que simplemente se está permitiendo que la contraparte lleve la iniciativa e imponga el ritmo, los tiempos y la agenda. Bueno, ahora viene la próxima pregunta. ¿Se tienen o se tuvieron en cuenta o se han tenido en cuenta las fallidas experiencias anteriores? Y desafortunadamente no. Mire con el ELN cuántas oportunidades ha habido de negociar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desde el año 73. Y brevemente lo decimos, en el año 73 en Anorí, el ejército los acorraló, los destruyó, y cuando ya quedaban remanentes, el presidente Alfonso López, que tenía su corazoncito bastante rojo y negro, del color del ELN, le ordenó al ejército que retirara un cerco que los tenía ya para rematarlos en el sur de Bolívar, y los delincuentes salieron de ese cerco, se movieron por todo el país, los curitas de la Teología de la Liberación los resucitaron, los sindicatos o los infiltrados que tenían en los sindicatos petroleros los ayudaron a resurgir, y una compañía extranjera que explotaba petróleo, la Mannesmann, les entregó la bicoca de la época de $50 millones para que no lo secuestraran. Entonces, con eso resurgió el ELN y ahí lo tenemos. Luego en el gobierno Turbay, en el 81, ya en las postrimerías de Turbay, nombró al expresidente Carlos Lleras Restrepo de negociador de paz, y ahí participaron varios ciudadanos muy distinguidos, pero pues se acabó el gobierno de Turbay en el 82 y eso quedó en veremos. Belisario Betancur desde su campaña se dedicó a hablar de negociar con todos los grupos guerrilleros y habló, recuerden ustedes, habló con el Quintín Lame del Cauca, con las FARC, con el EPL, con el M-19 y con otros grupos, menos con el ELN, que le dijo que no negociaban nada con él porque no tenían nada que negociar. Claro, porque su plan estratégico, Vuelo de Águila, estaba pensando en ese momento en crear la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional con los remanentes del lado del Pedro León Arboleda, de los antiguos integrantes del MOEC, el MIR, Patria Libre y otros grupitos terroristas pequeños que había disueltos en el país, y se fusionaron todos en la Unión Camilista. Por eso no negociaron con Belisario Betancur. Entonces, cuando vino Gaviria, les propuso las negociaciones de Caracas y Tlaxcala, que ya las mencionamos, y sabemos cuál es la posición clara del ELN frente a las negociaciones, como lo vimos en la primera ayuda. En el año 95, Samper, en medio de su poco margen de maniobra que tenía para gobernar, también intentó negociar con el ELN, pero fue simplemente un intento fallido. En el año 98, 99, 2000, Andrés Pastrana intentó negociar con el ELN y hizo unas cosas aberrantes, como fue sacar de la cárcel de Envigado
a dos terroristas muy conocidos, que eran Francisco Galán y Felipe Torres, y hasta viajaron a Europa a reunirse en Maguncia con Pachito Santos y con otros representantes de la sociedad civil, y no funcionó tampoco porque ellos se inventaron ahí en el suroriente de Antioquia, en una región que se llama Río Verde de los Henados, en el municipio de Sensón, el pacto de Río Verde de los Henados, en el cual simplemente le decían al gobierno colombiano, es que la única paz posible es cuando ustedes nos entreguen el poder. O sea, estamos repitiendo lo mismo. Y recordemos que para esa época era una lotería pasar desde Río Negro hasta Doradal si nos encontraban los bandidos del ELN ahí en la autopista Medellín-Bogotá, en el sector de La Piñuela y el Volante y San Luis y toda esa región que ha sido muy conflictiva con la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago. Y luego, pues en el gobierno de Uribe hubo unos intentos, no lo mencionamos aquí, porque no fueron tan avanzados como los que hubo en los otros gobiernos, pero también diríamos que es la octava forma en que se intentó negociar, pero no avanzó mayor cosa, no avanzó mayor cosa. Recordemos que en la época de Pastrana, hasta radios, celulares, aire acondicionado, casa, carro y beca tenían en las celdas los del ELN en la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Y vino luego en el gobierno de Santos el inicio nuevamente de conversaciones con el ELN, como de 1 año y medio. Pero ya lo hemos dicho al comenzar esta breve disertación, que no dejaron de ser conversaciones entre el señor Juan Camilo Restrepo, el general Herrera Verbel, el general Padilla y otros personajes que viajaron al Ecuador a reunirse con ellos, simplemente a conversar. Y entonces cada vez que tocaban un punto el ELN se inventaba otra cosa. Y los periodistas, repito, porque es que esto nos debe quedar claro a todos, con el cuento de que el ELN es una federación de grupos guerrilleros y que no se puede negociar. Y recuerden todos los problemas que hubo, que un señor del Chocó que habían secuestrado y que luego después de que lo secuestraron el tipo salió a decir que él venía dispuesto ahora sí a ser el senador por el Chocó, es decir, el senador del ELN, que encontraron en la Cámara de Representantes a un representante de Arauca que era militante del ELN, que en el Catatumbo entonces el ELN supuestamente asumió las banderas de las FARC, apareció ELN en el Cauca muy fuerte, apareció en Pitalito Huila donde toda la vida fueron las FARC, apareció ELN en todas partes y se habló mucho que era simplemente un cambio de brazalete. Y tenemos la guerra en el Catatumbo, en Arauca, el secuestro de la Cava, ahora el secuestro del coronel, y todo dentro de una exploración, con el remate, como lo veíamos, de que hay una serie de intromisiones de ONGs e internacionales. Así es de que vuelve la pregunta del millón aquí. ¿Era el momento adecuado o es el momento adecuado para iniciar negociaciones con el ELN? Con base en esta misma, porque además decimos, bueno, si ya tuvimos una experiencia tan terrible, con lo de Santos, con el plebiscito que le burlaron al pueblo, con toda esa presión psicológica que hay y esa desazón que hay en el pueblo colombiano de aceptar que estos delincuentes tengan más cupos en el Senado, sigan burlándose descaradamente de las víctimas, sigan traficando coca, sigan en tratos con el gobierno de Maduro, sigan exportando el terrorismo y fuera de eso nos siguen hablando de que su proyecto es continental y entonces aquí hablando de que hay que desmovilizarlos para que se tranquilicen los espíritus y darles casa a Carrubeca. ¿Será que el pueblo colombiano aguanta y resiste otro golpe de estos? Pregunta. Bueno, entonces viene la pregunta. ¿Está preparada la sociedad colombiana para esto? Y vemos esta lista muy larga, que nos deja pensando. Insistimos, la burla del no en el plebiscito es a mucha la gente que la tiene ardida. Ese tribunal que se llama Justicia Especial para los Pedófilos difícilmente podrá tener la legitimidad popular. Puede que en el acuerdo tenga una legitimidad de papeles y formal y le impone al pueblo colombiano, pero pasarán muchos años para que estas cicatrices se cierren totalmente y habrá muchos actos de violencia de quienes fueron afectados, porque además el pueblo colombiano lleva en su ADN ese instinto reivindicativo o vindicativo y no va a ser tan fácil quitarle de la cabeza a muchas personas que quien le secuestró a sus hijos, quien le mató a su esposa, quien le mató a su familia, quien le robó, quien le expropió la finca, quien lo sacó corriendo de la región, ahora si él manda más de una región, allá van y se la cobran porque la cobran. Porque esa es una forma
desafortunada de ser de nuestra gente. El cinismo de las FARC, lo decíamos, un país que ha padecido ese cinismo de las FARC, ¿estará preparado para aceptar que venga otro cinismo? El cinismo del M-19 con el señor Petro, que fue terrorista del M-19 y ahora es el adalid de la moral y el que denuncia todo y el salvador del país, y tiene el país prácticamente dividido en dos. ¿Será que esa gran masa que no está con él está preparada para que le digan no? Y ahora primero fue el M-19, ahora las FARC, ahora metámosle al ELN para que queden más contentos. Difícil de responder esa pregunta. La complicidad con Venezuela está preparada, con el régimen de Maduro, no con Venezuela como país, sino con el régimen de Maduro. Está preparada la sociedad colombiana para aceptar que eso se quede así y que todo el daño que se ha causado desde Venezuela apoyando el terrorismo en Colombia quede así porque sí, de pensarlo, ¿no? Que haya dirigentes políticos de diferentes partidos que son cómplices del terrorismo colombiano. ¿Está la sociedad colombiana preparada para soportar eso o podrán ocurrir cosas distintas? No lo sabemos. ¿Está preparada la sociedad colombiana para seguir tolerando a esa prensa amarillista y oportunista que todo lo pone en un sesgo que ya raya con lo morboso? Es que la violencia policial, que los niños que eran bombardeados en los campamentos, que es que faltan los protocolos de no sé qué y sí sé cuándo. ¿Será que la sociedad colombiana está preparada para que con todo eso nos echen ahora el cuento de que hay que negociar con el ELN y entregarles casa a Carrubeca? La desinformación que circula por las redes sociales, que ha causado es más polarización, porque en la medida de que los que están de un lado reciben la información distorsionada y la devuelven con epítetos y con frases agresivas, va a aceptar la parte más afectada de esas dos vertientes que el ELN se le tolere y se le conceda lo que se puede derivar de una negociación de paz, y una educación pública y privada, porque ya es en ambos campos, manipulada por la izquierda, seguirá así como el cuento de que no hay enfermo o mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. Es de pensar, porque son los elementos que están sobre el tapete. Así es de que nos parece por ahora que desde el punto de vista de que necesariamente no es el mismo de ustedes, ¿no? Ni de los asistentes, pero nos parece que, aunque sí hay que negociar, no es el momento para hacerlo, teniendo en cuenta el plan estratégico del ELN, el plan estratégico del gobierno, las condiciones en que está dada esta, la posición tan incómoda en que está la sociedad colombiana, porque sí es cierto que hay gente que está protestando porque tiene muchas dificultades y eso es evidente. También es cierto que hay gente que está agotada de que el terrorismo, el vandalismo, la violación de todas las leyes se siga sucediendo y se vulneren los derechos sin que no pase nada, y ese es el peligro de que la sociedad comience a tomar la justicia por sus propias manos, y ahí sí es cierto que se termina esto de salir y podríamos llegar al hipotético, pero no tan hipotético caso de que la violencia se salga de todo parámetro aquí en Colombia. Así es de que dejo ahí, les repito, por favor, no conferencias paralelas, sino al punto, al grano. ¿Por qué no se debe negociar y qué, o sí, por qué se debe negociar y en qué aspectos puntuales? Entonces, mi coronel Carrascal, le pido el favor que maneje usted la sala y nos ayude con este ejercicio. Y coronel, muchas gracias. Felicitaciones por su análisis y pues siempre atentos de estas actividades que nos ponen siempre a pensar y realmente pues nos quedan muchas cosas adicionales. Yo quisiera preguntarle, antes de dar la palabra a todos, un tema sobre la relación que existe y la capacidad que tiene el ELN en las universidades y la movilización estudiantil. Pues realmente la fortaleza del ELN está en varias universidades, conocidas unas, otras no tan conocidas, pero por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander siempre ha sido
un bastión importante para el ELN. La Universidad del Valle en Cali también ha tenido un importante sector de terroristas del ELN. La Nacional de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira también ha tenido focos del ELN, no desde ahora, sino desde sus inicios. Y la pedagógica aquí en Bogotá, la Universidad Pedagógica de Tunja, también hay presencia del ELN, lo mismo en la de Pamplona, en la de Barranquilla, especialmente en la Universidad del Atlántico, y en Cartagena, en la Universidad de Bolívar. Son, dijéramos, como los más resaltantes, pero hay en otras partes. Entonces, el ELN maneja mucho en las universidades lo que llaman los comandos rojos. Hace poco hubo un movimiento grande cuando la terrorista francesa se voló colocando una bomba aquí en Bogotá, y como estaban en pleno proceso de paz dijeron que no, que era que ella había entrado al baño donde han colocado la bomba. Mentiras, la estaba colocando y se le estalló. En esos días también hubo un atentado aquí contra la policía cerca de la Plaza de Toros, y todos los implicados resultaron ser estudiantes universitarios. Hubo un atentado aquí en la calle 72, cerca de las oficinas de Porvenir, y también fue manejada por estudiantes de la Universidad Pedagógica que queda ahí a media cuadra de donde ocurrió el atentado. Así es de que en las universidades colombianas, desde siempre, el ELN ha tenido un foco grande, al punto que ellos fueron los que impusieron que la plaza principal, o la plazoleta principal de la Universidad Nacional en Bogotá, se llame Che Guevara. Mi coronel, muchas gracias. Ahí nos escriben en el chat también que en Antioquia y por supuesto aquí en Pereira la UTP también tiene un frente importante ahí dentro de la universidad. Mi coronel, vamos a dar entonces la palabra a las personas. Les recuerdo a todos, van en este orden las que han pedido y levantado la mano. Por favor, con la manito levantada vamos a dar la palabra. Vamos en el siguiente orden. Vamos con Eduardo, Patiño, Álvaro, Diego, Iván, Rosita y mi coronel Arcón por ahora. Les recuerdo, máximo 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Eduardo, tienes la palabra. Buenas noches. En primer lugar, pues felicitar al coronel Villamarín por su brillante conferencia y exposición que nos acabó de dar. Y yo pues diría que para mí no es el momento adecuado para ir a unas conversaciones de negociación, para llevar a unos diálogos con el ELN, porque sería una muestra de debilidad por parte del gobierno nacional, ya que esto hace parte de una presión que está haciendo los movimientos sociales contra el gobierno. Entonces, entonces sería, como digo yo, una muestra de debilidad y ellos sacarían ventaja de la situación. Unos diálogos de paz serían cuando el ELN demuestre el cese completo de las hostilidades, como lo ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque yo no soy uribista, respeto al presidente Uribe, me pareció brillante su posición de seguridad democrática, fue su programa bandera, que fue muy sobresaliente. Y yo pienso que para contrarrestar toda esta cuestión que se está dando, especialmente con el ELN, las fuerzas militares tienen que seguir a la ofensiva, tienen que mantener la iniciativa contra el ELN, porque es que una de las estrategias del ELN es precisamente promover estos paros y estas movilizaciones sociales para desviar la atención del público ante la presión de las fuerzas militares que le está haciendo al ELN en las zonas rurales, en las zonas veredales. Entonces ellos necesitan es desviar la atención para que el grueso de las fuerzas militares que están concentradas presionando y hostigando al ELN se pasen a las áreas urbanas y ellos recuperen la esfera de influencia que han perdido en el campo. Entonces es eso. Ellos tienen una estrategia muy, muy definida. Entonces es no caer en la trampa. Yo creo que también hay que, el mismo gobierno debe mantener lo que llamaron en la época de la Guerra Fría la doctrina Kennedy. ¿En qué consistió la doctrina Kennedy? Consistió en hacerle contrapeso a la doctrina Khrushchev, que era la de crear los ejércitos de liberación nacional. Es que el ELN viene de esa extracción, de la doctrina Khrushchev. Entonces, la doctrina Kennedy lo que hizo fue, a través del presidente John F. Kennedy, fue crear fuerzas de contrainsurgencia en los países satélites de Estados Unidos. Entonces, Colombia no fue la excepción, pero obviamente con entrenamiento de los Estados Unidos, que pues las fuerzas militares todavía han estado preparadas con contrainsurgencia, y eso lo sabemos muy bien.
Entonces, Colombia debe mantener la ofensiva, mantener el plan de guerra Relámpago Rojo que ha venido desde la administración Santos y el plan de guerra Diamante Bicentenario, que eso ha dado unos frutos muy significativos porque ha dado de baja a varios cabecillas de frente y la estrategia debe seguir ahí, porque cuando la cúpula se quede sin sus cabecillas de frente, no les queda otro remedio que ir a una mesa de negociación, pero hay que hacer una mesa de negociación, pero no con los mismas condicionamientos que se dieron en La Habana. Empezando porque no se debe negociar en La Habana, porque La Habana es el aliado del ELN. Hay que buscar un país neutral en caso de cuando se llegue a ese paso, pero por ahora, para mí, no es lo adecuado. Entonces, hay que seguir con la doctrina Kennedy y el mismo Estado está en capacidad de mantener esa doctrina Kennedy. Y el Estado tiene que propugnar porque se reduzca la corrupción, por fortalecer las instituciones, por crear más programas sociales y económicos que beneficien a la población civil, aumentar la calidad de vida y así la izquierda internacional y todos esos movimientos de extrema izquierda se quedan sin piso. Eso es una cosa que tiene que ser claro el gobierno nacional y demostrarle desde el punto de vista psicológico al ELN de que no está en capacidad de tomarse la fuerza militarmente, que no les queda otra opción que o entregarse, de poner las armas o ir a una mesa de negociación. Entonces yo creo que este es el reto Eduardo, principal del gobierno. Entonces, gracias a ustedes. 6 minutos, vamos a seguir ya 2 minutos, por favor, cada uno para que todos podamos participar. Álvaro, tienes la palabra, por favor, adelante, Álvaro. Gracias, comandante. Gracias, mi coronel, por su exposición. Mi coronel, básicamente, tampoco estoy de acuerdo con eso. En mi concepto, eso demuestra debilidad del gobierno y una falta de coherencia de un plan o una política estratégica del Estado colombiano que, independientemente del gobierno que esté de turno, es la que se debe cumplir. Es una doctrina que se debe tomar durante un lapso de tiempo y que abarque varios gobiernos. Y como complemento a lo que dijo mi coronel, pues estos señores son aliados, como usted sabe, lo estuvimos viendo hace algunos años, tienen un aliado estratégico muy importante que son los señores del sindicato de la industria petrolera. En este momento están generándonos una serie de inconvenientes que también desestabilizan no solamente el orden público en las diferentes regiones, sino que está generando una afectación a los ingresos del país, porque se está afectando lo que es el transporte y la producción de los diferentes pozos en Colombia. Muchas gracias. Capitán, a usted muchísimas gracias. Mi coronel Villamarín me interrumpe cuando estime conveniente para hacer un recuento. Sigo entonces con Diego Canales, por favor. Mi coronel Yunda ya tengo por ahí también en la lista, ya pendiente para dar la palabra. Diego Canales, por favor, adelante. Ya. Buenas noches para todos. A ver, yo tengo otra posición diferente. En primer orden, yo considero que, pues obviamente, primero, no es el momento adecuado, pero tampoco creo que exista una voluntad política por parte del gobierno colombiano para iniciar unos diálogos con el ELN. Sobre todo si miramos que estamos a puertas de ya cursado un 75% del tiempo del presidente de la República y de su gobierno. Entonces, obviamente pienso yo que el gobierno nacional seguirá mencionando los inamovibles, como lo han llamado ellos, como para de una u otra forma hablarle a la comunidad nacional y a la comunidad internacional cuál es la posición del gobierno y mirar que realmente el que no desea llegar a esa mesa de negociaciones es el ELN y no el gobierno nacional. Pero de aquí hay algo que a mí me preocupa mucho más todavía, y es que qué tan preparado está el gobierno colombiano, o el Estado colombiano mejor, para unas negociaciones. Eso lo vimos en el caso particular de las FARC. Independiente del direccionamiento que se le dio ideológico a las negociaciones, el Estado colombiano no se preparó para unas negociaciones. Las FARC y el ELN se vienen preparando para las negociaciones desde la misma Constitución y la organización y el momento que iniciaron esas organizaciones o ese tipo de organizaciones. Y otro aspecto muy importante que me es importante anotar aquí es que
el ELN y las FARC son dos grupos para mí muy diferentes. Mientras que las FARC utilizaba más o menos el 70% de lo armado y el 30% político, el ELN es inversamente proporcional, pero con una característica todavía más particular, y es la internacionalización del conflicto, como lo decía mi coronel Villamarín. Entonces eso obliga desde ya, independiente si dentro de 2 años, 3 años, no sé cuándo, se logre una negociación con el ELN, el Estado debe estar preparado, por lo menos a la altura de los negociadores del ELN, o si no, muy difícilmente, y vamos a estar terminando repitiendo los mismos errores o peores errores que los que se cometieron con las FARC. Y discrepo de muchos conferencistas cuando normalmente hablan del ELN y hacen un relacionamiento directo con el accionar de las fuerzas militares. Yo quiero poner algo en claro acá y espero por favor no extenderme, y es que uno tiene que analizar en el momento de elaborar una estrategia cuál es el fin último, el propósito final de una organización, para de esa manera empezar a atacar cada uno de sus modos y los medios que está utilizando para llegar precisamente a ese fin que está involucrando. ¿Por qué menciono esto? Porque normalmente cuando se habla de acabar con estos grupos insurgentes, el Estado colombiano ha sido muy repetitivo a través del tiempo de darle solo la responsabilidad a las fuerzas militares. Y aquí solo estamos mirando un blanco, un modo, que es el modo armado. Y en el caso particular del ELN de los años 70, no solo han involucrado a los sindicatos, sino han involucrado también al Estado colombiano. Y lo podemos mirar desde el punto de vista jurídico, lo podemos mirar desde el mismo ambiente que existe en los diferentes ministerios, y entonces estamos hablando de que hay un semillero y un cultivo de una ideología helena de más de 30 años, que eso no lo vamos a combatir de la noche a la mañana, y menos solo desde el punto de vista armado. La parte armada es uno solo de los modos que cuenta el Estado colombiano para terminar con el ELN. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Recordemos para el tiempo, por favor, para todos. Mi coronel Iván González, 2 minutos, por favor, adelante. Gracias, muy amable. Creo que puedo cumplir el récord de 120 segundos. No es necesario, no tengo ideas para aportar en motivos por los cuales no debemos hacer diálogos con el ELN, porque mi coronel Villamarín fue suficientemente amplio y contundente. Entonces voy a centrarme en el siguiente concepto, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que corresponde precisamente a este pensamiento macro y estratégico que pretendemos forjar en las mentalidades de las personas que quieran tener actividad política o de liderazgo nacional. Es una transformación muy peculiar del ELN, en la siguiente forma. En los años 30, la Iglesia Católica, 2 grupos bastante significativos en la influencia ideológica colombiana, liberales y Iglesia conservadora, eran totalmente opuestos y guerreros. Monseñor Willis y Manuel Antonio González eran 2 obispos férreamente antiliberales por su ateísmo, los llamaban comunistas, masones, bueno, todos los descalificativos. Y así sucedió durante 30 años hasta los años 50, cuando Rojas Pinilla, y comenzó la Iglesia a cambiar de idea a través de esa ideología de Golconda y bueno, de la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Entonces comenzó a hacerse simpatizante del liberalismo cuando Alfonso López creó el MRL, donde surgieron muchos directivos del ELN. Entonces comenzó a aparecer el cura Pérez, el cura Camilo, Laín, etcétera, etcétera, simpatizantes del liberalismo. Entonces, y resulta que ahora entonces, 50 años después, vamos a hacer diálogos con el ELN. Si queremos acertar en estos diálogos, tenemos que entender estas transformaciones tan extraordinarias y estas mutaciones tan extrañas, que de un dinosaurio surge un ser inteligente. Esas cosas no suceden en la naturaleza. Entonces yo quisiera preguntarle a mi coronel Villamarín, antes de que se me acaben los 120 segundos, ¿sí?, que llevo 110,
Entonces, ¿en qué forma puede explicarnos para entender estas mutaciones que nos sirvan para tener una buena estrategia de hablar con el ELN? Muchas gracias. Y Coronel Villamarín, hago una pausa ahí porque ya son varias las preguntas, entonces para que usted pueda hacer un recuento ahí y sigo entonces, Rosita está lista, empiezo con Rosita y estamos en lista. Rosita, mi general Efraín Vázquez, José Rubén Castro y mi coronel Eugenio Alarcón y mi coronel Yunda. Me quedan esos 5. Pues, Bueno, 120 segundos, mi coronel. Sigue, Rosita. Definitivamente no es el momento, con todo este desorden que hay, para entablar conversaciones con nadie. Tengo entendido que al señor presidente le han llegado varias recomendaciones al respecto. Oficialmente, creo que nosotros lo hicimos. Y salió un libro de un señor general, Herrera Belbet, creo que son sus apellidos, que aparentemente estuvo en las conversaciones iniciales que ya hubo. Y yo, sinceramente, decidí no comprarlo, pero sí me gustaría saber, porque él dice que 10 puntos recomienda para manejar ese tema. Mi coronel Villamarín seguramente sí ya lo ha visto. ¿De qué se trata lo que dice el señor general? Mira, Rosita, muchas gracias. Le doy la palabra ahora, por favor, a mi coronel Alfonso Yunda. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Rascal, muchas gracias, mi coronel Villamarín. 120 segundos. Cura Pérez, Robin Hood, teoría de liberación. En la parte internacional, el cura Pérez idealizó el ELN. Debemos, con operaciones militares, debilitar los cabecillas, que caiga Gavino, que caigan, para que se desarticule y vaya a una mesa de negociación. ELN está Arauca, sur de Bolívar, Terrenal San Lucas y Catatumbo. Allá no hay presencia de Estado. Manejan la información, no podemos entrar fácilmente como autoridad. Y están ubicados en los sitios donde hay menos presencia de Estado. Asimismo, en la época, cuando yo estaba activo de capitán, que estuve en la Terrenal San Lucas, me acuerdo, expertos en minas. Entonces, son terroristas que manejan el miedo y la zozobra en las comunidades. Entonces, debilitarlos para atacarlos. Gracias. Debilitarlos para negociar con ellos y que vayan derrotados a la mesa de negociación. Gracias. Mi coronel Yunda, muchas gracias. El señor general Efraín Vázquez tiene la palabra, señor. tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, mi general Vázquez. Sí, ya lo arreglé. Gracias, buenas noches. Una de las preguntas que hizo el coronel Villamarín en su exposición, ¿está preparada la sociedad colombiana para una negociación? En mi opinión, no. ¿Y por qué no? Pues creo que más bien va a tener una pérdida de confianza y decepción en los seguidores del gobierno. Muchos colombianos no desean una negociación en este momento y no lo digo yo, lo dijo un referendo que ustedes tuvieron aquí hace algunos años, donde gran parte de esas personas que votaron por la no negociación siguen vigentes con sus mismos pensamientos, sus mismas ideas. Al mismo tiempo, solo se negocia cuando se va a obtener una ventaja.
Y en mi opinión, el gobierno, aunque no está perdiendo con el ELN porque está en el gobierno, se pierde cuando no estás en el gobierno, te sacan de ahí, pero tampoco está ganando. Y el ELN, yo no creo que quiera negociar cuando en este momento tiene territorio en Venezuela, tiene apoyo del venezolano, tiene zonas de alivio en Venezuela, tiene apoyo de salud en Venezuela, tiene un alto porcentaje de ingresos a través del narcotráfico, y su estrategia, si yo fuera ellos, es retardar negociaciones, esperar hasta las elecciones, que es un gobierno de izquierda, y ahí no hay necesidad de ninguna negociación, porque entonces yo voy a ser parte de ese gobierno. Eso está muy claro. Muchas gracias por mi intervención. Bravo. 120 segundos. En general, muchísimas gracias. Le doy la palabra a José Rubén Castro, por favor, adelante. Buenas noches para todos. Yo coincido con la mayoría de las personas que han intervenido. No es el momento. Sin embargo, traigo a colación las palabras de mi coronel Villamarín cuando dice que el gobierno en este momento no tiene tiene un escaso margen de maniobra para todo su accionar político, inclusive para una eventual negociación. Está comprometido, acorralado económicamente, políticamente, socialmente. Y con este panorama, lo menos recomendable en este momento es iniciar unos diálogos con una organización al margen de la ley. Mucho más si tenemos en cuenta el interés de esa organización, las pretensiones mejor de esa organización a través de los diálogos y de la negociación para consolidar una paz de la cual todos los colombianos sabemos el verdadero significado, lastimosamente, que se obtiene a través de una negociación como ya se vivió con la otra organización terrorista. Coincido también en que esa falta de gobernabilidad que se vive es la que también afecta cualquier desenvolvimiento favorable para el pueblo, para nosotros los colombianos. ¿Qué quiero decir con esto? Como no hay una maniobra política ni social, mucho menos militar, entonces la idea sería a la persona que me antecedió, que tiene toda la razón cuando dice, hay que lograr un desgaste y un sometimiento en el campo militar para poder cristalizar una negociación que se dé en unos términos adecuados. Tampoco digo determinantemente favorables a un Estado, pero sí adecuados para el pueblo. Gracias. Mi sargento, muchísimas gracias a usted por participar y por acompañarnos. Mi coronel Eugenio Alarcón, tiene la palabra mi coronel, sigue Daniel Franco y se alista mi coronel Roberto Castillo. Mi coronel Alarcón, adelante. A veces es ventajoso cuando le dan a uno palabra de último que cuando se la dan de primero. Las respuestas para las preguntas de mi coronel Villamarín, yo no creo que nadie vaya a darlas positivamente. No es el momento adecuado para iniciar estas conversaciones. No vamos a sacar ningún beneficio con estos diálogos y no es conveniente que haya tantos actores involucrados. Es decir, la gran mayoría de las respuestas tienen la palabra no. Yo quiero analizar o poner mi punto de vista desde algo muy sencillo. En una negociación hay que poner y dar de parte y parte. Y hasta ahora en lo que se ha visto, todo lo que ha sido puesto ha sido logrado el gobierno y el pueblo quien lo coloca. El ELN no he visto que coloque nada. El ELN únicamente exige. Y entonces en ese término no hay ninguna negociación, sino es prácticamente entregarnosle como nos entregamos o el gobierno se entregó
a las FARC. No estamos preparados, ellos sí, y lo peor, ellos son tercamente incisivos en las exigencias que tienen que hacer, y a cada exigencia le sacan una nueva exigencia. El gobierno paga todo. Los ánimos están caldeados. Mire cómo lo que ha sucedido en el día de hoy en Cali. Los negociadores, los muchachos entraron encapuchados a exigir, a gritar, a pedir, y la negociación regional en Cali tuvo que pararse. Hoy también salió la aceptación de Santrich que sí es narcotraficante y que sí debe ser enviado a Estados Unidos. Y también hoy Cepeda nos amenaza con una demanda que está colocando a nivel internacional contra la fuerza pública por los asesinatos de la misma fuerza pública. Estas son las consecuencias futuras después de una negociación mal hecha. Muchas gracias, mi colega Carlos Carlos. A usted, mi coronel, muchas gracias. Daniel Franco tiene la palabra, por favor, 2 minutos. Daniel, abre el micrófono. Adelante. Daniel Franco. ¿Qué fue? Micrófono. Listo. Ahí sí. Buenas noches para todos. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, concretamente, yo considero de que si somos juiciosos y miramos antecedentes de lo ocurrido con el M-19, con la FARC, con el EPL, el RP, Quintín Lame, todos esos grupúsculos que en su momento han intentado aparentar que están de acuerdo con los diálogos y no se ha dado resultado, mi respuesta es no. Ahora, si de pronto llegamos a la conclusión de que sí se podría llegar a un eventual diálogo con estos señores de estas ideas, como decía mi coronel Villamarín, ¿qué se puede esperar en un país de cafres? ¿Qué puede suceder? Entonces, desde todo punto de vista, no, pero si nos hicieron maturranga en el plebiscito, ¿qué puede pasar de ahora en adelante? Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Daniel, muy directo, muchas gracias. Mi coronel Roberto Castillo, Guajiritillo, por favor, adelante. Prende su cámara y su micrófono. Lo escuchamos, señor. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, mi coronel. Bueno. Bueno, nosotros somos, en la práctica, somos verdaderos estrategas. Yo me voy a ir a una posición una posición práctica. Hagamos de cuenta que hay el famoso diálogo con el ELN. Yo estaría de acuerdo siempre y cuando existan unas condiciones con firmeza del gobierno. Y estoy seguro de que en 2 o 3 días se paran de la mesa. Quizás en esta época nos convenía más. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Hoy en día, si miramos esta reflexión, la izquierda está unida en contra del gobierno. La derecha, unos en contra del gobierno y otros de acuerdo al gobierno. Conclusión, hoy en día se está cumpliendo el propósito de la izquierda. Nos tienen divididos. Por ello yo digo, la decisión del gobierno hoy en día, lo más conveniente, nosotros los que estamos al lado de él, es que hay que rodearlo. Eso es mi posición y eso es lo que yo pienso. Si somos estrategas, al gobierno no hay que criticarlo, sino rodearlo. Bueno, muchas gracias. Mi coronel Guajiritillo, excelente. Antes de dar la palabra a Alfredo para que se aliste y me prenda la cámara, por favor, le leo 2 cositas del chat. Me parece interesante lo que nos plantea César Rojas. César dice,
disculpe lo que voy a expresar, de pronto se puede dar la noticia de iniciar unos diálogos con el ELN con el fin de bajar la temperatura a la protesta, como una cortina de humo o simplemente para bajar el tema del paro. Es una humilde opinión de César Rojas. Ivette, me parece muy interesante la propuesta de Ivette también. Mi opinión es diseñar lo más pronto posible un plan internacional informativo a todo nivel internacional, aprovechando el comportamiento criminal y bloqueo de alimentos, salud de todos los ciudadanos colombianos, destrucción de bienes materiales, incendiar policía. Es el momentum, mientras que internamente se utiliza otra estrategia más sutil. La mentalidad de ciudadanos europeos, estadounidenses, canadienses aborrecen estas situaciones de carácter penal. Agrega, el único enemigo hoy por hoy son los demócratas estadounidenses, quienes alimentan el desorden, violencia y agresión, como se puede ver claramente en la mayoría de estados bajo la jurisdicción de supuestos líderes demócratas. Comprender muy bien la idiosincrasia a nivel internacional sería muy ventajoso utilizar desde ayer. Alfredo, tiene la palabra, por favor. Ajá, allá. Buenas noches, un saludo. 2 minutos, adelante. Sí, yo pienso que este sería el peor momento para negociar con el ELN. No hay peor momento que este. El gobierno está absolutamente debilitado, criticado por todos los partidos políticos colombianos, inclusive hasta el propio partido de él. Tenemos a un ELN sumamente fuerte, sobre todo pues con el posicionamiento que tienen y los negocios que han desarrollado en Venezuela, en donde están prácticamente muy fuertes, ¿no? Yo creo que entonces ante esta situación si se va a entrar en una negociación cuando cambien las condiciones, y las condiciones pueden cambiar a través de un plan de ataques persistentes, permanentes, para debilitar al ELN y llevarlo a una negociación en condiciones más ventajosas a las que existen hoy día, ¿no? Pero por otro lado, el gobierno debe tratar de establecer, de fortalecer su imagen con apoyo internacional, con acercamientos con el Vaticano, Naciones Unidas, con la Unión Europea, Estados Unidos. En este momento, Colombia está en el mejor momento para poder acercarse a los Estados Unidos, por ejemplo, en búsqueda de financiamiento y asistencia militar, porque hay preocupación en los Estados Unidos de que el gobierno colombiano pueda caer en manos de la izquierda en las próximas elecciones, y eso sería una amenaza potenciada a la seguridad nacional norteamericana. Entonces creo que estos momentos serían de interés importante para que Colombia pues aproveche esta situación de ese riesgo que hay en el campaña. El gobierno también debe establecer una campaña mediática por fortalecer su imagen interna y externa, y preparar un plan de negociación serio que reúna a las mejores mentes estratégicas y militares para poder llegar pues a una negociación. Y con Cuba, bueno, aquí hay que insistir para que exilien a estos bandidos que tienen allá. Si no lo hace, pues yo creo que llegó el momento de romper relaciones diplomáticas con ese país. Eso son mis comentarios. Gracias. Ingeniero Alfredo, muchísimas gracias. Mi coronel Carvajal tiene la palabra, por favor. Ahora su micrófono. No tiene micrófono. Sí, no se le escucha. Ahí. Sí, señor. Sí, ahí sí, mi coronel. Otra vez lo cerró. Otra vez lo cerró. Ahí. Ahí sí. Gracias, buenas noches, señoras y señores.
Les decía, los Estados Unidos no negocian con terroristas. Lo que se hizo con las FARC no era lo que el pueblo de Colombia esperaba. Por eso todos nos sentimos engañados. Inclusive los del sí se sienten engañados. Entonces pienso que la sociedad colombiana, el Estado colombiano debe tomar una decisión. No negociar con los terroristas del ELN. Además ellos no están aquí. Están lejos. Obvio, tienen orden de captura por el asesinato de los 22 cadetes. Para terminar, hombre, entonces llamemos a Garavito, que violó 252 niños, perdonémosle todas sus faltas, no nos debe nada, no le debemos nada y nombrémoslo director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ya y se solucionó el problema. Una reflexión para la sala. Muchas gracias. Coronel, a usted muchísimas gracias. Tiene la palabra mi coronel Raúl Peña. Mi coronel Raúl Peña, qué gusto. Adelante, por favor. ¿Qué hubo, Héctor? ¿Me escucha ahí? Ahí está. ¿Me está escuchando? Sí, señor, perfecto, adelante. Tengo muy mala mi señal porque estoy sí, aquí en una finca, pero procuraré en estos 2 minutos desfogar todo lo que tengo dentro. Estoy muy triste, muy dolido y muy buena, como siempre su exposición y su conferencia, mi coronel Villamarín. La respuesta es no es el momento para negociar con esos bandidos del ELN. Desafortunadamente, vemos es que el gobierno, como usted bien lo manifestó ahí en el plan estratégico, está tratando de subsistir, pero vemos que está muy mal asesorado el gobierno nacional, mal asesorado. El alto comisionado para la paz está en contravía y está hablando absolutamente contrario. No, la diplomacia se cayó, ahorita renunció la canciller. Vemos que todo le está saliendo mal al presidente, desafortunadamente. Lo que decía, creo que otra persona que habló antes que yo, que hasta los del mismo partido de gobierno están en contra del pobre presidente. No sé qué pasará por la cabeza del presidente. Vemos que la sociedad colombiana tampoco está preparada y lo que vemos es me quedan 40 segundos, Dios mío, y no alcancé a decirlo todo lo que tenía que decir. Es muy berraco, en 2 minutos yo me declaro incapaz, Héctor, usted tiene que darme para 1 hora para ayudar a la conferencia. Mire, es imposible con una economía de guerra alimentada por el narcotráfico, una economía de comunicaciones alimentada por Soros, porque es que a mi coronel no le gusta hablar de Soros, pero Soros está metido aquí con las redes, dándole plata a 10 manos a las organizaciones no gubernamentales y ellas son las que están encargadas de hacerle esa mala información a nivel mundial. Mire cómo estamos, una poca credibilidad. La iglesia, y mire ese arzobispo, el único que medio sacó la cara, se acabó, el único que medio sacó la cara que he visto fue Ordóñez, el que fue procurador, el único que dio un buen discurso allá en Estados Unidos. De resto, aquí nadie habla bien de nosotros. Muchísimas gracias. No, esto es muy berraco así. Hasta luego. Bueno, un saludo muy especial a todos y yo creo que ha sido un buen reto para todos ser concretos, tener la capacidad de síntesis y permitimos que todos participaran. Mi coronel, cierro yo con esta participación pequeña. Para mí no es el momento, me pareció interesante lo de que sea una propuesta para amainar las aguas turbias que están en este momento, pero yo personalmente extraño mis fuerzas militares de esos golpes espectaculares, apoteósicos, puntuales, certeros y precisos, donde más le duela a una organización criminal de ese tamaño. Complejo porque es muy urbana, pero lograr golpes contundentes contra esa sería mi recomendación y lo que yo tomo de todo lo que usted ha dicho. Felicitaciones a todos por esa capacidad de síntesis. 7:45, está usted perfecto, mi coronel, para en 15 minutos y cerrar la sala a las 8 de la noche. Nicolás Villamarín, tiene usted la palabra para hacer el resumen de todas estas exposiciones. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Claro que hacer un resumen de todo lo que hemos dicho no es tan fácil. Pero antes de hacer el resumen, quiero leer lo que nos comparte Campo Elías Ortiz, que nos dice que respetuosamente considero que todo este análisis es básicamente especulativo en razón a que la decisión de una negociación con grupos subversivos se toma de acuerdo al contexto político del momento, puesto que no existen políticas de Estado al respecto
y se actúa de forma puramente emocional y coyuntural. Además, el estamento militar no juega un papel determinante en estos procesos. Claro que sí, eso es cierto, coyuntural, y el estamento militar ha sido olvidado individual y colectivamente. Pero bueno, entonces mientras ustedes colocan la cámara a todos para que mi coronel Carrascal nos tome la foto de rigor, vamos a comentar un poco. Primero quiero decirles o aclarar un punto que de pronto quedó como no claro, y es bueno hacer precisiones. Cuando me refiero a la infiltración de sacerdotes de la teología de la liberación, no estoy hablando de toda la Iglesia Católica, ni estoy hablando del Vaticano en su conjunto. Estoy hablando de que hay infiltrados que llegan hasta esas instancias y se meten en todo esto. Pero cuando hablo de que el Vaticano hace política, es que el Vaticano es un Estado y los Estados hacen política. Y la política tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos dentro de las sociedades y dentro de los conjuntos. Entonces, que el Vaticano acuda a ciertas figuras como participar en la paz, pues es completamente válido porque es un Estado, es el Estado pontificio y tiene influencia en muchos países del mundo en la fe de los seres humanos. O sea que no es desfasado decir eso, pero sí hago la precisión de que no todos los sacerdotes católicos son de la teología de la liberación, pero tampoco podemos esconder que dentro de ellos hay infiltrados y hay miembros del ELN, porque ellos lo saben mejor que nosotros. Bueno, en segunda medida, quiero responder de alguna manera los comentarios que hicieron. Entonces comienzo por el de Campo Elías Ortiz, que nos lo escribió. Tiene razón, las decisiones, como no hay política de Estado, no hay proyectos de Estado, se toman de manera coyuntural y al vaivén de los acontecimientos. Decía César, nos decía César en su mensaje que a él le parece que de pronto es una cortina de humo que el gobierno está utilizando para bajar la presión de las marchas. Desde luego que esa es la intención del gobierno colombiano, pero es que eso es como el cuento del loco que estaba convencido que era un grano de maíz y finalmente lo sacaron del manicomio porque dijo que ya no era un grano de maíz, y entonces salió a la puerta del manicomio y se devolvió apenas vio un gallo que había afuera ahí en el pastizal del manicomio. Entonces el médico le dijo, pero señor, ¿por qué se devuelve si usted ya no es, usted está convencido que usted ya no es un grano de maíz? Digo, no, doctor, yo sí estoy convencido que no soy grano de maíz, pero al gallo, ¿quién lo convence? Entonces lo mismo con el ELN. Con el ELN pasa lo mismo. Es que una cosa es lo que nosotros pensamos, otra cosa es lo que esté pensando el gobierno, pero otra cosa es lo que piensan ellos. Entonces, al ELN, ¿quién lo convence de que las cosas son como pensamos nosotros? Preguntaba a mi coronel González acerca de cuál es la sugerencia para negociar, y nos lo planteaba desde el punto de vista filosófico y de contenido. No, es que resulta que aquí hay tres aspectos en la negociación de los cuales el gobierno, retomando un poco las vehementes palabras de mi coronel Raúl Peña, es que el gobierno no se ha enfocado en esos tres aspectos en las negociaciones para montar su estrategia. El uno es el filosófico, o sea, ¿qué es lo que se defiende? No es claro lo que el gobierno llega allá, porque llega es más con la intención de ceder y de ceder y de ceder, con tal de que se firme algo y que sea rápido. Y no es este gobierno, sino han sido todos. El otro aspecto es el técnico de la agenda, o sea, los puntos de la agenda, y siempre ha coincidido, si ustedes revisan todas las negociaciones que ha habido en Colombia, que esos aspectos programáticos o técnicos de la agenda siempre los han impuesto en la izquierda, armada y desarmada, y sus multiplicadores, y el gobierno ha llegado a seguir lo que se impone en esa agenda para debatirlo, contrarrestarlo, pero no ha llevado la iniciativa. Y el tercer aspecto, que es el que más falla el gobierno colombiano, es en el estratégico, el procedimental, el táctico, el operativo, porque no tiene la forma de manejar las agendas ni de imponerse, sino que, como decía Campo Elías, que es muy acertado lo que él dice, lo utiliza siempre los diálogos, es como una cuestión coyuntural. Y al ser coyuntural, pues entonces el que asume la ventaja es el que está presionando porque utiliza la necesidad del otro, que en este caso es el gobierno. Nos plantean también la teoría varios de que hay que debilitarlos para llegar a la mesa. Ese es el ideal. Mi coronel Carrascal extraña mucho las operaciones contundentes que se hicieron contra las FARC con el ELN, y pues claro, aquí hay una dificultad porque están al otro lado de la frontera. Hay una dificultad porque están en Cuba los cabecillas, entonces no es como Alfonso Cano, que estaba en el Cauca organizando lo que hoy en día nos está pasando en Cali, sino que están en Venezuela, están en Cuba, están en Ecuador, en Chile, y tienen a los mapuches y a los
Aymaras de Bolivia, y tienen a los del Partido Social de los Trabajadores de Brasil, y tienen a Daniel Ortega en Nicaragua y a los excombatientes del FMLN en El Salvador, y a la dictadura cubana y la dictadura de Maduro. Es decir, tienen una serie de enlaces muy importantes, y como ustedes lo mencionan también, la presencia en las universidades. Pero aquí retomamos un punto esencial que tenemos que articular, y es el entorno que tienen dentro de la sociedad. Veamos bien, es que el ELN dice, no somos una guerrilla que hace parte de un impulso a la población para que tome el poder. Somos el pueblo en armas y queremos un poder popular. Entonces es más difícil, por eso, porque se llega a una zona donde está el ELN y es más difícil saber quién es el de la cuadrilla armada y quién no, porque están metidos ahí. También mencionaron lo de los sindicatos, y es cierto, ahí están metidos todos, y entonces con el fuero sindical y la protesta social y todos estos elementos es más difícil judicializarlos. Con las FARC también había casos, pero las FARC eran más marcadas en su organización de partido comunista clandestino y de grupo armado, y entonces era como más fácil de localizarlos. Pero estos del ELN están en todas partes y no están. Entonces es lo que dificulta también esos golpes. Igual con las FARC. Las FARC acostumbraban a que tenían sus cuadrillas grandes y las encampamentaban en grupos grandísimos, pero el ELN, con su teoría del foco guerrillero, del núcleo pequeñito, de la vinculación dentro de la masa, es muy difícil encontrar una cuadrilla del ELN reunida de 80, 90 en un campamento. No es que no se reúnan, lo hacen, pero lo hacen es para hacer las conferencias guerrilleras, las asambleas guerrilleras, los análisis, pero vuelven y se riegan, y están siempre metidos dentro de la sociedad con el cuento de que con las armas de Galán y de Bolívar y nuestra consigna Nupalón, ni un paso atrás, liberación o muerte, están ubicados y distribuidos de diferentes maneras. Eso dificulta también el trabajo. Entonces, nos plantean también, Ivette nos dice que los demócratas de Estados Unidos tienen un nexo directo con los grupos de izquierda y con los grupos terroristas en el continente. No se puede negar que hay demócratas que están ahí con eso, pero en aras de ser como más objetivos en el análisis, yo les diría que no todos los demócratas de Estados Unidos piensan igual que la señora Pelosi o que la señora Clinton, que es la más apasionada en ese grupo. Inclusive creo que Barack Obama, pienso que él tiene un pensamiento distinto en muchos aspectos. Creo que el señor Biden tiene su corazoncito muy al lado de lo que piensa el Partido Demócrata y no está completamente alineado con ellos, ni con McGovern, ni con la Pelosi. Pero además, miremos también, siendo, como lo hemos dicho aquí varias veces, no le echemos todo el agua sucia a los demócratas y digamos que es lo peor, porque resulta que si miramos el Plan Colombia o el apoyo grande, nació en un gobierno demócrata, no en uno republicano, fue en un demócrata, fue en el de Clinton. El gobierno colombiano recibió importantes apoyos para golpear a las FARC en esos golpes que menciona mi coronel Carrascal en el gobierno de Obama. Y si miramos con papeles, con cifras y con estadísticas en el gobierno de Trump, que es republicano, se la pasó fue regañando a Duque cada vez que podía, ridiculizándolo y utilizando esa estrategia que él tenía del miedo y de la amenaza. Entonces hay que mirar las cosas con en mayor perspectiva. El narcoterrorismo se destapó en la era Reagan, que era cuando Reagan estaba de presidente, pero finalmente vino a tener más fuerza en la lucha contra el narcotráfico o los apoyos que ha recibido Colombia, que no han sido los suficientes, pero digamos se inició, fue en la era Clinton, ni siquiera en la era de Bush padre. En la era de Bush hijo sí nos fue muy bien con el apoyo de Estados Unidos a Colombia, pero dijéramos que ese es el republicano que marca la diferencia. Ahora, que se nos fueron aliados importantísimos como la muerte de McCain, eso fue fatal para Colombia porque ese sí era un gran aliado de Colombia y de otros republicanos. Pero creo que dentro del Partido Demócrata también hay personas que entienden cuál es el futuro de Estados Unidos y del mundo y no están tan matriculados. Y finalmente, insisto, el señor Soros sí es un peligro, pero no lo sobredimensionemos. No hablemos de las culebras submarinas que hablaba anoche mi capitán Molares cuando nos decía de lo que el miedo que era ir a la Antártida a explorar. Así es de que comparto el punto de vista de Alfredo respecto a que Colombia tiene que trabajar con Estados Unidos y buscar más apoyos,
Lo que pasa es que ahora que se suscitó en la crisis en la Cancillería con el retiro de la señora Blum, ojalá que por fin tengamos por primera vez embajador en Estados Unidos, porque Colombia lo que ha tenido en Estados Unidos es un funcionario burócrata, no lo podemos negar, pero embajador no hemos tenido. Y resulta que Colombia tiene que ir a negociar de Estado a Estado con Estados Unidos. También se pide la participación del Vaticano y desde luego es muy importante, pero también hablando claro y directo con el Santo Padre y con sus asesores de que tiene que limpiar, como dice la canción de Fausto, la maleza que hay a los lados, porque no todo lo que brilla es oro. Así es de que estamos en una situación en que la pandemia, el paro, las circunstancias pueden llevar a que el gobierno colombiano caiga en un error. Todos entendemos que no es fácil, es un contexto complejo y la solución no está a la vuelta de la esquina, ni nadie tiene la bola de cristal ni la varita mágica para decir cómo es, pero lo importante es que en estos escenarios podamos debatir y con la capacidad que ustedes demostraron hoy de síntesis y de reducir la exposición a una cosa muy concreta. Pues por mi parte, invitados como siempre a que asistan mañana, tendremos un debate muy interesante sobre el paro. Preparemos las participaciones, no para repetir lo mismo que los policías le rompen la cabeza y que el que se manifestó fue este o el otro, porque es que eso lo sabemos todos. Busquemos el contexto de cómo ayudar a traer soluciones para que todas esas propuestas que hacemos de que se debería dar la información global, claro, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué motivamos? ¿Qué organizaciones sociales inducimos? ¿Cuáles puntos proponemos que sean los del avance? Es decir, que nos surjan ideas, además de repetir. Veo que Ivette está que se habla, entonces no sé si mi coronel Carrascal le da la palabra para que nos diga lo que quiere decir, porque ha escrito varias cosas. Bueno, dice Ivette aquí que con todo respeto expreso mi opinión siguiendo las noticias, discerniendo y la manera aterradora que se amangualó el FBI para tumbar a un presidente elegido de manera legítima por su pueblo. Y ve, esto es como si le preguntan a los del lado de Biden, dicen que no hubo trampa y que la trampa le estaba haciendo Trump porque estaba presionando a un delegado electoral en Carolina para que diera otro balance y ahí seguimos en una discusión larga, pero bueno, respetable y por eso lo leemos. Y ve. Igualmente dice que Adam Schiff, Nadler, Obama, Clinton, Maxine Waters y muchos otros los he oído hablar sobre el tema. Los demócratas anteriormente pensaban de otra manera. En Colorado, Washington, California ya tienen permiso de cultivo de marihuana y otros están haciendo sus diligencias para poder producir y tener más ingresos en cada estado. Pues muy respetable y claro, y seguramente lo están haciendo porque tienen sus negocios particulares. Pero insisto, de ahí a pensar a que son comunistas hay un paso grande, porque allá sí saben lo que es la defensa de la democracia. Y es lo mismo cuando decían que Barack Obama era musulmán y que no ha nacido en Estados Unidos y que le han dado ciudadanía falsa. Fue el que ordenó matar a Osama Bin Laden y al hijo Entonces, bueno, es parte del debate. Gracias, Iber. Gustavo Petro y Gustavo Bolívar enviaron una carta a la señora Pelosi del Congreso estadounidense para que pare el uso del glifosato, para acabar los cultivos para producir narcóticos. Todos ellos están moviendo internacionalmente defendiendo sus intereses económicos que van en detrimento de la sociedad colombiana. Ella tal vez los apoyará porque se lo presentaron desde el punto de vista ambiental. Claro, y lo va a apoyar porque sabe que Duque es el seguidor de Uribe. Y la señora Pelosi no es la primera vez que le da duro a Colombia. Recordemos que cuando se hizo el TLC, ella fue la cabeza principal que atacaba y que atacaba a que no se le diera el TLC a Colombia con el cuento de que aquí había paramilitares y violencia. Porque es que les es rentable a ellos para conseguir votos y para tener presencia con los demás países del hemisferio. Entonces, no sé si mi coronel Carrascal ya se conectó o mi coronel Alarcón para hacer ya el cierre definitivo e invitarlos a que consuman mi coronel, café. aquí estoy.
Ya con 3% de mi teléfono para despedirlos a todos. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Yo creo que ha sido muy bueno el debate del día de hoy, muy disciplinado. Gracias por todas las participaciones. 8 y 1 minuto, perfecto. Y de esta forma, entonces, damos por terminada el acto académico del día de hoy. Recordarles entonces todos los días, estamos a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, en ese tipo de análisis, en conferencias y en muchas charlas más transformadoras en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Reserven en su agenda ahí unos días a las 6 de la tarde y por favor, si traen a alguien más para que aproveche estas conferencias, estoy seguro que es absolutamente enriquecedor para cualquier persona, para cualquier colombiano. Agradecer a las personas como el ingeniero Alfredo, como Miguel Vázquez de Venezuela que nos acompañan. Mi general nos va a dar una exposición muy prontamente y a todos los asistentes a la sala. Recordarles visitar la página www.fundel.com y por favor en las redes sociales, si nos pueden seguir, si darle un like a cada una de esas publicaciones que hagamos para que le lleguen a otras personas que puedan aprovechar estas charlas. Un saludo muy especial y entonces nos vemos mañana a hacer ese análisis del paro. Muchísimas gracias a todos y una buena noche. Gracias, Manolo. Muchas gracias.